El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la gestión comercial y objetivos en un proceso de importación, tomando como punto de referencia China. ¿Ok? El webinar de hoy está enfocado en la gestión comercial, es decir, en la evaluación de un proceso de importación, tomando en cuenta algunos objetivos principales que se deben tener como referencia principal cuando se realiza un proceso de importación de China. En primer lugar, un punto importante a evaluar cuando vayamos a incursionar en un proceso de comercio exterior, teniendo en cuenta que nuestra actividad va a ser la aplicación de una importación para consumo, es conocer al menos los requisitos básicos con que deberíamos de contar antes de establecer el análisis o antes de establecer el estudio de mercado que nos permita evaluar una oportunidad comercial. En primer lugar, debemos evaluar nuestra capacidad de financiamiento. Tomemos en cuenta que cuando hablamos del rubro de comercio exterior, si bien es cierto, la cotización que podríamos manejar con nuestra contraparte, en este caso para una importación, nuestra contraparte sería el consignante o exportador, necesitamos en primer lugar manejar un presupuesto para establecer un financiamiento que nos permita cubrir toda la operación comercial de la importación para consumo. Ahora, esto no es tan sencillo porque muchos de los, en estos casos, presupuestos o muchas de las cotizaciones que nosotros podemos manejar inicialmente no van a ser montos, no van a ser cantidades presupuestadas al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando trabajamos en el rubro de comercio exterior para realizar una importación para consumo, una de nuestras principales tareas como importador es contactar a una agencia de carga y que la agencia de carga nos ayude a encontrar la mejor opción de transporte. El agente de carga sería el intermediario para contratar a la empresa de transporte internacional. Pero cuando revisemos la cotización o la proforma que nos envía una agencia de carga internacional y una empresa de transporte internacional por la prestación de sus servicios, en realidad esa cotización o esa proforma no es exacta. ¿Por qué? Se va a ver afectada. ¿En qué sentido? De recargos que posiblemente no se tomen en cuenta en el inicio de el establecimiento de ese proceso de negociación o la búsqueda de la cotización o la proforma. Es entonces que, en primer lugar, antes de iniciar con una operación de comercio internacional, sobre todo una operación enfocada a procesos de importación, debemos evaluar nuestra capacidad de financiamiento para toda esa operación comercial, teniendo en cuenta que, como mencionamos hace un instante, van a haber puntos que no aparecen detallados en ninguna de las proformas o cotizaciones. Sin embargo, son montos que aparecen a lo largo de la ejecución de todo ese proceso logístico de importación. Número dos, otro punto importante es haber estudiado a los proveedores. Recomendaciones en este caso. Número uno, ¿te haces cargo directamente de buscar al proveedor? O número dos, buscas un intermediario. En el caso que decidas encargarte tú mismo de buscar a ese proveedor confiable, las alternativas que vas a tener al alcance de la mano son dos. Uno, buscar al proveedor directamente, participando en eventos como ferias comerciales, yendo en misión comercial. O número dos, si tú mismo vas a obtener esa información, debes realizar investigación de mercado, buscando la relación de proveedores autorizados que entrega cada uno de los consulados o embajadas de nuestro país en el extranjero. En el caso de que decidas buscar a ese proveedor confiable, pero no tú directamente, sino contratar a alguien que te brinde la información de ese proveedor de manera mucho más segura, estaríamos hablando de que podrías solicitar la prestación de servicios por parte de un intermediario que viene a ser el broker comercial. Un broker comercial viene a ser un intermediario, un agente el cual maneja dos carteras, una cartera de clientes y una cartera de proveedores. Por un lado,
El broker comercial tiene una cartera de proveedores, los cuales conocen. ¿Por qué? Ha podido evaluar, ha podido estudiar a cada uno de estos proveedores, ha podido ser inclusive partícipe de alguna operación previa con alguno de sus clientes por medio de este proveedor. Y por otro lado, el broker también cuenta con una cartera de clientes, una cartera de interesados en buscar proveedores. El broker comercial, entre comillas, vendría a ser un intermediario. Pero de estas dos opciones, en la que trabajas de manera directa o en la que trabajas con el proveedor, hay otro punto que también es muy importante evaluar para decidir de qué forma vas a buscar al proveedor. Y es el hecho de que si trabajas con un broker comercial, si trabajas con un intermediario, este intermediario va a cobrar una comisión, un porcentaje por cada despacho que realices durante el plazo mínimo de un año. Es decir, tú eres importador y el broker es el que te ayuda a conseguir a ese proveedor confiable, a ese proveedor serio, y terminas realizando importaciones de ese proveedor. Cada vez que surja un despacho de importación, el broker va a cobrar una comisión sobre ese monto. En promedio va entre 3% hasta un 12-15%. El contrato mínimo que establece un broker comercial es de un año. Sin embargo, dependiendo de la capacidad, nivel de operación o inclusive características de la mercancía que se encuentra en juego, un broker podría establecer un contrato no de un año, sino un plazo mayor. Así que este también es un punto importante en el que debes ahondar al inicio antes de iniciar un proceso de importación. En cuanto al contrato, debes evaluar si es que utilizarás o no como instrumento formal, como instrumento oficial, para establecer ese vínculo comercial como importador y tu proveedor, un contrato de compraventa internacional. ¿Qué quiere decir esto? Lo ideal, ojo, no lo obligatorio, sino lo ideal es que establezcas ese vínculo comercial con tu proveedor por medio de un contrato de compraventa internacional. Ahora, no tengamos la idea errónea o equivocada de pensar que el contrato en la actualidad sigue siendo un documento necesariamente físico. En la actualidad se considera que un contrato puede ser verbal, audiovisual o escrito de forma física o electrónica. ¿Qué quiere decir? De forma física, un documento enviado por courier o agencia de envío rápido. Escrito de forma electrónica, un correo electrónico. Verbal, una llamada telefónica, una llamada por WhatsApp. Un medio audiovisual, una videoconferencia, por Skype, por Zoom, por cualquier plataforma. ¿Ok? Un contrato viene a ser entonces en la actualidad considerada una comunicación en la cual se establece la ronda de negociación y la aceptación final de algunos términos por vía, número uno, verbal, audiovisual, escrita física y escrita virtual. Ahora, no es obligatorio la firma de un contrato de compraventa internacional, porque finalmente, si no utilizas el contrato de compraventa, tienes la opción de trabajar con una orden de compra y una orden de ventas. Y en el peor de los casos, si no quieres utilizar una orden de compra o una orden de venta, simplemente la emisión de una factura comercial. Sin embargo, tomando en cuenta que estamos hablando de una primera operación comercial, lo ideal sería trabajar con un contrato de compraventa internacional. Y a medida que se vaya generando mayor flexibilidad y confianza, e inclusive este proveedor se convierta en un socio estratégico para tu empresa, podrías ya prescindir del contrato y trabajar únicamente con órdenes de compra y órdenes de venta. Y llegado a un punto en el cual se establece ya un nivel mucho más amplio de confianza, tranquilamente podrías solamente trabajar con, en este caso, la emisión de una factura comercial. Sin embargo, lo ideal es que pienses en trabajar sí o sí con un contrato de por medio, ya que el contrato establece cláusulas de resolución, no por vía legal o por una vía privada que vendría a ser un centro de arbitraje. Sin quitar de lado, claro, que el contrato brinda mayor formalidad al proceso de negociación. Y como dato curioso, desde el mes de marzo de este año hasta el mes de junio de este año,
Según el reporte de la Administración Aduanera y la SUNAT, de un estudio establecido por la OMA, se ha incrementado el uso de contratos de compraventa internacional en un 16% en el mercado nacional, en nuestro mercado peruano. ¿Por qué? Producto de la incertidumbre, producto de, en este caso, la situación generada por la pandemia. Muchas empresas han retornado a utilizar un contrato de compraventa internacional en sus operaciones, de modo tal que se establece un proceso, una vinculación comercial mucho más formal, con ciertas cláusulas o inclusive con ciertas condiciones especiales en beneficio para tanto el consignante o el consignatario, por la situación en la que nos encontramos. Otro punto antes de realizar tu importación es evaluar el envase, empaque y embalaje de la mercancía que vas a importar. ¿Por qué es importante esto? Recuerda que solamente puedes importar una mercancía la cual cumpla con los requisitos mínimos de acceso a nuestro mercado nacional. Revisando la página de RAM de ProPerú, la página de requisitos de acceso a nuestro mercado, vas a encontrar los datos exactos que requiere una mercancía para salir de nuestro territorio aduanero al mercado internacional o viceversa para ingresar del mercado internacional a nuestro territorio aduanero. Y ahí se establecen el tipo de envase, de empaque, de embalaje, las certificaciones, permisos, licencias, las etiquetas, todo el tipo de información que está permitido, sí o sí, incluirse en una mercancía para que esta pueda ingresar o salir del territorio aduanero. Otro punto importante que también debes evaluar es el medio de transporte. El medio de transporte con que vas a trabajar. Puede ser transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, e inclusive tienes otras modalidades para tu importación, dependiendo del volumen, dependiendo del monto. Tienes la posibilidad también de realizar importaciones por medio de couriers o agencias de envío rápido, e inclusive trabajar con Serpost, el Servicio Postal Nacional. Otro dato importante es evaluar el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo no me refiero al nivel de riesgo del proveedor, si cumplirá o no cumplirá. En cuanto al nivel de riesgo, me refiero a evaluar el análisis macro externo, ¿ok? Tanto de el país de tu proveedor como del país donde se encuentra el importador. Evaluar el análisis del ambiente macro externo. ¿Qué es eso, profesor? El análisis PESTEL, ¿no? El análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Por qué? Alguna modificación, algún riesgo que pueda surgir, por ejemplo, a nivel político, podría frenar que tu proveedor te envíe la mercancía. A nivel económico, podría llevar a que haya ajustes en el precio. A nivel tecnológico, a nivel ecológico, a nivel legal. Por eso siempre es recomendable realizar una evaluación de riesgos, un análisis PESTEL completo del país donde se encuentre el consignante y el consignatario. Otro punto importante es evaluar los costos. ¿A qué me refiero con costos? Si estás haciendo una importación para solamente dedicarte al rubro comercial, importar para vender esa mercancía en el mercado nacional, tienes que evaluar que esa inversión que vas a hacer por la importación vendría a ser un costo al cual vas a tener que sumarle tu margen de utilidad y ganancias para finalmente entregar un precio al mercado. Sin embargo, si la mercancía que estés importando no es solamente para ser comercializada, sino es una mercancía que va a ingresar a tu empresa para pasar un proceso de transformación, conversión, industrialización, porque es un insumo, debes tomar en cuenta el costo de ese insumo y la forma en la que va a generar un impacto en el precio final que vas a utilizar en el mercado nacional o para el mercado internacional del producto final. Debes evaluar también ciertos requisitos, permisos y licencias o autorizaciones para el ingreso de esa mercancía, en el caso de que se trate no de una mercancía de libre circulación, sino una mercancía restringida. Y finalmente, evaluar qué tan positivo sería tu impacto en el precio final de venta que asignarías a esa mercancía final que vas a ofertar o aquí en el mercado local o en el mercado internacional. Todos estos puntos
¿Ok? Todos estos puntos deberías haberlos evaluado en un inicio antes de iniciar el proceso de importación. Ahora, condiciones que también debes tener en cuenta. Definir el sector al cual te vas a dirigir, al cual te vas a orientar para realizar la importación puntual de un tipo de mercancía bajo la cual sí tienes establecido comercializar mercancías. ¿A qué me refiero con esto? En plena pandemia nosotros hemos podido ver que muchas empresas, bajo la excusa de reinventarse, han empezado a comercializar mercancías o productos los cuales no estaban autorizados a comercializar, porque esta empresa no aparecía registrada en la SUNAT en su ficha RUC con ese tipo de actividad comercial. Producto de la pandemia hemos visto un montón de negocios que han cambiado completamente de rubro. Si has establecido, en este caso, un rubro en particular para la ficha RUC de tu empresa que ha sido registrada en la página de la SUNAT, no existe ningún problema en el hecho de que puedas realizar importaciones y comercializar este tipo de mercancía. Pero no basta con que hayas registrado en la SUNAT solamente el RUC y el rubro comercial. También deberías haber colocado en tu ficha RUC que tienes la capacidad de participar realizando importaciones. Porque si no tienes la condición de importador o exportador frente a la administración aduanera, no tienes ese registro en la ficha RUC de tu empresa, no vas a poder participar de un proceso de importación. Número dos, tienes que identificar una necesidad para elegir de manera bastante aguda, bastante astuta, cuál es el tipo de mercancía que te podría ayudar a generar ventas de manera rápida, ventas a un precio considerable que genere un buen margen de utilidad y que sea un negocio escalable. Pero en la actualidad ya no solamente hablamos de identificar una necesidad. En la actualidad, dado que existen ahora metodologías ágiles que permiten desarrollar mercancías con nuevas características, como por ejemplo características de innovación, factor tecnológico, metodologías ágiles que nos permitan conocer mucho más a fondo al cliente, conocer la experiencia del cliente, el design thinking, lean startup, etcétera. En la actualidad ya no es suficiente con identificar una necesidad, ni tampoco con identificar un deseo para el cliente. En la actualidad, la mayoría de empresas se enfoca en buscar y en evaluar problemas, problemas que puedan tener los potenciales clientes. Porque un cliente paga más por resolver un problema que por alcanzar un deseo o por satisfacer una necesidad. ¿Por qué ya no necesidades? Porque las necesidades son generales. Yo podría tener sed en este momento y calmar mi sed con agua, con jugo, con una gaseosa, con un rehidratante, etcétera. Tengo una gran oportunidad en este caso de satisfacer esa necesidad con una variedad enorme de productos. Por ende, sería erróneo enfocarme en satisfacer una necesidad, dado que voy a tener que competir directamente con un montón de empresas que ofrecen productos que van a satisfacer la misma necesidad, pero de una forma completamente diferente. Por ende, la clave en la actualidad se encuentra en identificar no una necesidad, sino un deseo, algo por lo que el cliente pagaría sí o sí, un iPhone, por ejemplo, o identificar un problema que el cliente pueda tener, que es el punto por el cual pagaría de manera mucho más rápida por esa mercancía. Una vez teniendo lista esa información, debemos elegir el producto. Y acá viene el punto importante. Debes tener ya identificado un segmento de clientes al cual vas a ofertar ese producto, esa mercancía. Y esto no es tan sencillo porque para segmentar un cliente en nuestro mercado nacional, si vas a hacer importaciones para comercializar tus productos aquí, ahora existen un montón de variables. Ya no solamente es la variable de rango de edad, estado civil, sexo. Ahora tienes variables como estilo de vida, nivel socioeconómico, frecuencia y tipo de compra. Es decir, existe una mayor hay una mayor cantidad de variables para poder identificar y definir el segmento de clientes al cual te piensas dirigir u orientar.
Seleccionar el mercado de origen, de dónde es que pensamos sí o sí traer esa mercancía, de un país en el cual se produce y se comercializa esa mercancía, tal vez no del país que produce, sino del país que comercializa o distribuye de manera más cercana, tal vez de un país con el cual sé que me voy a beneficiar de un tratado de libre comercio o acuerdo comercial. Seleccionar ese mercado de origen es un punto clave dentro del desarrollo de tu plan de negocios o dentro de la evaluación de tu inteligencia comercial y oferta, en este caso, que vayas a importar. Calidad y precio, también tenemos que evaluar este punto a detalle. Muchos, por ejemplo, imaginamos que los productos chinos son de pésima calidad. Sin embargo, la realidad es otra. China maneja tres tipos de catálogo: catálogo A, B y C. El catálogo A son productos premium, productos de alta calidad. Ese catálogo generalmente es el que China plantea como oferta comercial exportable al mercado de la Unión Europea y Estados Unidos. Tiene un catálogo B promedio, Centroamérica y parte de Asia. Y tiene un catálogo C, que generalmente es ofertado para Latinoamérica. Por eso es que nosotros pensamos que los productos chinos son de pésima calidad, pero de un bajo precio. Sin embargo, esto es falso. Así que debemos evaluar calidad y precio para nuestro segmento de clientes y para nuestro proveedor. ¿Qué compra nuestro cliente? Por ejemplo, en nuestro mercado nacional, ¿prefiere comprar un producto orgánico o transgénico? La mayoría me dirá, profesor, es mucho mejor un producto orgánico. Sí, es más caro, pero es mejor. Pero pregunta, siendo conscientes de nuestra realidad nacional, un cliente, ciudadano peruano, ¿pagará más por comprar un producto orgánico o pagará menos para comprar mayor cantidad de alimentos pese a que son transgénicos? Depende del segmento de clientes, profesor. Sí, depende del segmento de clientes, pero en general el cliente peruano compra precio, no tanto calidad. Y es ahí donde tienes que entrar a investigar un poco más sobre tu segmento de clientes y establecer tu estrategia comercial. ¿Cuál va a ser tu estrategia genérica de Porter? Liderazgo en costos, vas a vender barato y un montón. Diferenciación, no vas a vender barato, vas a vender un producto promedio, caro, pero que se diferencie. O enfoque nicho, es decir, vas a ser una de las pocas opciones que tiene este cliente y tiene que comprarte sí o sí. Y finalmente, el plan de importación. En base a toda la información que he podido levantar hasta el momento, elaborar tu plan de importación. En el mercado, en la actualidad, nuestro principal proveedor desde el año 2015 hasta la actualidad, año 2020, sigue siendo China. Es nuestro principal socio estratégico, que desde el año 2015 pasó por encima de Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos y a nivel de Latinoamérica tenemos a Brasil. En base a esta información, ¿qué podemos deducir? Nuestros principales socios, al menos China y Estados Unidos, son nuestros principales socios estratégicos en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque también tenemos firmado con cada uno de ellos un tratado de libre comercio, tanto China como Estados Unidos. Y en el caso de Brasil, es más por una ubicación geográfica estratégica, por cercanía, porque ingresar del mercado peruano al brasilero ahora es muchísimo más sencillo por la interoceánica. Y salir de Brasil a Perú también es muchísimo más sencillo. Sales de Brasil a Perú y de Perú tienes el puerto de Callao para salir al resto del mundo. Por un tema de estrategia. Pero ¿qué productos me imagino que podría importar? ¿Con qué productos podría arriesgarme a hacer mi primera importación? Tomando en cuenta nuestro principal socio estratégico, en este caso, China, China nos provee principalmente de aparatos eléctricos.
Por ejemplo, celulares, aparatos de comunicación. Acá podemos encontrar tablets, laptops, equipos de procesador de datos portátiles, monitores, vehículos, para las concesionarias de vehículos que tenemos en nuestro mercado nacional, refacciones, insumos para industria farmacéutica, aunque esto no es muy conocido. China es uno de nuestros principales proveedores en el rubro químico farmacéutico, tanto para enviarnos insumos químico-farmacéuticos como para enviarnos medicamentos ya procesados. Esto principalmente con China. En cambio, con el socio estratégico que tenemos en América del Norte, en Estados Unidos, los principales productos que nosotros importamos son derivados de petróleo, maquinaria en general, maquinaria, por ejemplo, como equipo pesado, equipo para minería, para construcción, para obras civiles. Ahora, también en el sector químico hay un punto muy importante, las importaciones que realizamos de Estados Unidos. Pero es más en el sector químico, no químico farmacéutico. ¿Químico de qué tipo? Para industria plástica y para embalajes, para el desarrollo de polímeros, por ejemplo, que es algo que está de moda en estos últimos 2 años. El desarrollar nuevos modelos y nuevas propuestas de envases, empaques y embalajes que no generen un impacto negativo para el medio ambiente, que sean reutilizables o inclusive hasta biodegradables. Estos son los principales productos que importamos de nuestros socios comerciales más importantes, en este caso China y Estados Unidos. Pero no es el único tipo de mercancía que importamos. Existe una mayor variedad o diversidad. Esa información la puedes encontrar tranquilamente cuando realizas investigación de mercado buscando en la página de CISEX, ADES Data Trade, buscando en la página de TradeMap, en la página de acuerdos comerciales para poder evaluar qué tanto beneficio se le ha sacado a un tratado de libre comercio de forma bilateral. Justamente acá tenemos la página de acuerdoscomerciales.com. Es la página en la cual encontramos todos los tratados de libre comercio. ¿Qué podemos hacer en esta página? Por ejemplo, ingresas a la página de acuerdoscomerciales.com y te vas a buscar datos estadísticos. Dentro de datos estadísticos, buscas aprovechamiento de tratados de libre comercio y eliges un tratado. Por ejemplo, China. Y te va a aparecer una descarga automática. Vas a descargar un PDF donde aparece el último reporte actualizado al año 2020, ¿ok? A julio del 2020, sobre el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con China. Y vas a encontrar ahí un informe completo sobre cuáles son los principales productos que se han importado, se han exportado, en volumen, en valor FOB, cuáles son las tendencias que han ido al alza, cuáles son los productos que definitivamente han ido desapareciendo de ese intercambio comercial. Esta página te sirve justamente para evaluar qué tan positivo ha sido el impacto de un tratado de libre comercio y evaluar si es que podría ser viable o no exportar algún producto nuevo al mercado chino o importar un producto chino que de repente no es tan frecuente que se importe para evitar una competencia tan alta, pero mercado para el cual yo haya encontrado sí o sí un segmento de clientes. Esa información la obtienes aquí. Ahora, para el proceso de importación, tenemos 3 modalidades para realizar esa importación. Podríamos hablar de una importación de carácter regular, de carácter general. Una importación regular utilizando una DAM, una declaración aduanera de mercancías, y trabajando con un agente de aduanas que nos represente en el proceso de importación. Esa importación de carácter regular, de carácter normal, se da cuando el valor de la mercancía es mayor a los $2,000 FOB. Cuando el valor de la mercancía que piensas importar es mayor a los $2,000 FOB,
Obligatoriamente vas a trabajar con un proceso de importación regular. Vas a necesitar contratar a un agente de aduana. Vas a tener que presentar a ese agente de aduana por medio del mandato electrónico ante la administración aduanera como agente de aduana oficial que te va a representar en la importación. Y tu proceso de importación va a gravar el pago de tributos. Que va a grabar el pago de tributos. El principal de ellos, el arancel. ¿Qué es el arancel? Es el tributo que se calcula dependiendo de la partida arancelaria de la mercancía. Y para eso necesitamos trabajar con el Arancel Nacional de Aduanas. Generalmente el arancel, al 98% en nuestro país, es un arancel ad valorem, un porcentaje al valor de la base imponible. Y el 18% que viene a ser IGB, que en realidad se desglosa en 16% IGB y 2% IPM, Impuesto de Promoción Municipal. Sin embargo, ¿qué sucede si la importación es menor a los $2,000? Si la importación es menos de $2,000, que menos de $2,000, pero más de $200, la importación en este caso viene a ser una importación simplificada, donde igual voy a tener que pagar un IGB y voy a tener que pagar un arancel. Pero el arancel ya no va a ser 11, 6 o 0, dependiendo de la partida arancelaria de la mercancía. Va a ser un 4% de manera fija. Se trate de la mercancía que se trate. Acá no interesa, acá ya no tienes que buscar la partida arancelaria de la mercancía. Si el valor va entre $200 y $2,000, da por hecho que sea la mercancía que sea la que hayas importado, vas a pagar un 4% como ad valorem, 4% de arancel. Sigue siendo una importación, así que igual se paga impuestos a la importación. Sin embargo, ¿qué sucede si la importación tiene un valor menor a los $200? Aquí tienes el beneficio de que la importación se da libre de pago de cualquier tipo de impuestos. Es decir, es una importación libre de impuestos. ¿Dónde está la diferencia? Importación mayor a $2,000 es una importación de un procedimiento regular, donde necesitas contratar a un agente de aduanas. Importación menor a los $2,000, no es necesario contratar a un agente de aduanas, tú tranquilamente puedes declarar la importación. Mayor a $2,000, declaras una DAM, DAM formato A, formato B, formato C. Menos de $2,000 vas a declarar una declaración simplificada de importación o probablemente declares, en este caso, el documento de declaración de importa fácil, si estás haciendo la importación por medio de un servicio postal. Pero solamente si la mercancía no excede los $200, solo si no excede los $200, tu importación estaría libre de pago de impuestos. Así se trate de una, dos, tres, cuatro mercancías distintas, si no exceden en su conjunto los $200 FOB, no hay pago de impuestos. Pero entre 200 y 2,000 sí hay un pago de impuestos. 4% de ad valorem y 18% de IGB e IPM. Mayor a los $2,000, ya no es 4% de ad valorem, de acuerdo a la partida arancelaria de la mercancía, habrá un porcentaje. En la página de la SUNAT puedes cerciorarte un poco más a fondo sobre cuál es el tributo que tendrías que pagar dependiendo de la partida arancelaria de tu mercancía. Como sé si la mercancía es restringida, igual en la página de la SUNAT, tienes el acceso para revisar restricciones y prohibiciones de ingreso de mercancías, buscando, claro, por la partida arancelaria. Y ahí te aparecerá la información de si esa mercancía requiere o no requiere de un permiso especial. Te aparecerá también información de si esa mercancía es considerada restringida porque requiere de un permiso, libre porque puede ingresar y salir sin ningún problema, o si es una mercancía prohibida. ¿Ok? Nuevamente, en la página de la SUNAT con la partida arancelaria puedo buscar el monto total de tributos a pagar. ¿Ok? En el aduanero. Suficiente con que tenga la partida arancelaria puedo hacer la búsqueda y saber cuál es el monto total de tributos que debo pagar. Eso, si me estoy refiriendo a una importación de carácter regular. Pero si el valor es menor de $2,000, lo único que necesito saber es que las valoren es 4%, IGB e IPM 18%, nada más.
Acá no tengo que preocuparme por buscar el arancel o el ad valorem por la partida arancelaria. Esta es una condición especial. Y si el valor es menor a los $200, está libre del pago de impuestos. Ahora, esto es en relación al pago de tributos. Sin embargo, también es importante para mí conocer si esta mercancía es una mercancía libre, que puede ingresar y salir sin problema, restringida, se requiere de algún permiso o autorización, en este caso, haces la búsqueda en la página de la SUNAT por partida arancelaria, por su partida nacional, y te aparece quién tiene que realizar el control de ingreso-salida de esa mercancía. Si es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, si es en este caso DIGESA, SENASA, DIGEMIT, INRENA, SUCAMEC, etcétera. Quiere decir entonces que existe mercancía libre que ingresa y sale sin problemas, mercancía restringida que ingresa y sale, pero con el permiso de la autoridad competente, un permiso certificado, y existen también las mercancías prohibidas que no pueden ser destinadas bajo ningún motivo a un régimen de importación para consumo. En algunos ejemplos de mercancía prohibida, harina con bromato de potasio. Entonces, recuerdan, hace unos 2 años atrás esto se puso de moda, justo para una campaña navideña, en la cual se empezó a hablar de panetones con bromato, que tenía carragenina, que era un producto cancerígeno, bebidas que tengan denominación de pisco, ¿ok? No pueden ingresar a nuestro mercado nacional como una importación para consumo, neumáticos usados, con o sin aros, vestidos y calzado usados, no entran como importación para consumo, imposible, y los vehículos usados que tengan una antigüedad mayor a los 2 años. Era 5 años, de ahí bajó a 3, en la actualidad, vehículos usados con una antigüedad mayor a los 2 años. ¿Ok? En la antigüedad hasta los 2 años. Mercancías restringidas, como hemos mencionado hace un instante, requieren de una autorización especial, requieren de un permiso. ¿Por parte de quién? De la autoridad competente nacional. ¿Quiénes son, en este caso, las autoridades o las entidades que podrían brindar ese permiso? Tenemos por un lado a DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que permite regular el ingreso de medicamentos, ingreso de algunos insumos para el rubro químico farmacéutico, el ingreso de algunos medicamentos que contienen dentro de su composición algún tipo de droga que podría generar dependencia. DIGEMI también me ayuda a regular el ingreso y salida de qué? De instrumental médico, quirúrgico, mascarillas, etcétera. SUCAME, que el ingreso y salida de armamento, ¿no? Armamento y municiones, explosivos, pero no solamente destinados para, en este caso, la Policía Nacional de Perú, sino también para empresas privadas que prestan servicios de seguridad e inclusive empresas dedicadas al deporte de la caza. DIGESA, la Dirección General de Salud, regula el ingreso y salida de qué? De todo tipo de mercancía que vaya a ser usada o consumida de forma directa por el cliente o usuario final. Productos alimenticios, útiles de oficina. ¿Ok? Por ejemplo, DIGESA tuvo bastante realce hace unos 7 años atrás en la importación de juguetes que venían de China porque identificó que tenían un alto contenido de plomo. Lo mismo para útiles de escritorio. Si te das cuenta, hay 3 marcas de útiles que ya no están en el mercado desde el año 2016, porque se identificó que parte de sus productos, destinados sobre todo a la educación inicial, que eran plastilinas y témperas, tenían un alto contenido de plomo. Dijese quien encontró esa información, la reportó y en este caso ya no se encuentra esa marca comercial en nuestro país, esa marca de útiles escolares. Eran 3 marcas. SENASA, todo lo que tiene que ver directamente con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, flora y fauna, importación, por ejemplo, de productos o medicamentos, pero para rubro veterinario, para, en este caso, rubro de flora y fauna, pero a nivel industrial, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, vehículos, equipos celulares, telefonía móvil. Esto por dar algunos ejemplos.
Pero ¿cómo se tramitan todos estos permisos, profesor? Todo eso lo vas a tramitar por medio del BUCE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. El BUCE viene a ser como una cuenta de correo electrónico que manejas directamente en la página de la SUNAT. Necesitas contar con un RUC para ingresar. El BUCE mantiene una comunicación como la nube, en la cual puedes establecer comunicación directa con todos los operadores de comercio exterior, con la SUNAT, con la administración aduanera. Si la SUNAT o la administración aduanera necesitan algunos documentos, los sacan automáticamente de aquí, del BUCE, de ese drive, de ese archivo compartido. Acá también aparecen tus solicitudes de registro para un permiso, una autorización de ingreso de determinado tipo de mercancía. En el BUCE también puedes tramitar la solicitud de tu certificado de origen con ADEX, con la Cámara de Comercio Internacional. El BUCE prácticamente te sirve para que haya una gestión electrónica de todos estos documentos. Vámonos de frente a la importación para consumo. Acá aparece otra vez el comparativo entre la diferencia de realizar un importa fácil, una importación por SERPOS, o un proceso de importación para consumo de carácter regular, como ya lo hemos visto hace un instante. La diferencia está en que el proceso de importación para consumo de carácter regular, hemos dicho, es mayor a los $2,000 y necesita sí o sí contratar a un agente de aduanas. Generalmente hay una mayor diversidad de productos, una programación de entrega bastante rápida, solicitud de cantidades y cotización por cada uno de los operadores de comercio exterior, cotiza con agencia de aduana, agencia de carga, almacén o depósito aduanero, operador de puerto, etcétera, etcétera. O lo tienes todo en uno, en un operador logístico. ¿Qué es un operador logístico? Es una empresa privada que dentro de sus instalaciones tiene más de un operador de comercio exterior. Generalmente un operador logístico combina agencia de aduana y agencia de carga, si no quieres contratar por separado a cada operador. Pagas impuestos a la importación, tus tributos, y hay una contratación de operador logístico o de todos los operadores de comercio exterior. Sin embargo, en el importa fácil, como mencionamos hace un instante, el beneficio es que hay una baja inversión inicialmente, no más de $2,000. Se puede utilizar la vía aérea. No pagas impuestos ni tributos si no excedes los $200 FOB. Puedes solicitarlo varias veces, 3 veces en un año. La entregas en la puerta de tu casa, pero eso sí, hay una demora entre 15 hasta 60 días. Lo más frecuente es que sean casi mes y medio o 2 meses. ¿Por qué? El importa fácil utiliza la logística de SERPOS. SERPOS nunca fue concebida como una empresa para, en este caso, autorizada para trasladar mercancías desde un inicio. SERPOS aparece en el mercado nacional como el Servicio Postal Nacional y maneja una logística que va de la mano con la firma de un convenio postal universal. Por ende, SERPOS tiene facilidad para ingresar y salir de todos los países que han firmado ese convenio postal universal. Sin embargo, aprovechando la logística de SERPOS, que servía para realizar movilización de documentos, cartas, diarios, revistas, ecogramas, etc., es justamente debido a que la logística de SERPOS ya estaba establecida, que el gobierno, por una de las iniciativas de la Ley General de Aduanas, uno de los principios que nos habla de facilitación de comercio exterior, decide encomendarle a SERPOS la tarea de que también, aparte de trasladar gestión documentaria, pueda trasladar mercancías, pero con un límite, no más de 30 kilogramos de peso y no más de $2,000 en cuanto al valor de la mercancía en términos FOB. Por eso que el proceso de importa fácil en el caso de SERPOS es un proceso bastante lento porque no es un sistema que desde un inicio haya sido concebido para trasladar a mercancías, sino solamente para gestión documentaria. Para conocer un poco más de cómo realizar nuestro proceso de investigación e inteligencia comercial, acá tenemos algunas herramientas estadísticas que nos pueden ayudar. La página de SUNAT nos arroja datos estadísticos. CISEX también nos da datos estadísticos de importación y exportación. Veritrade, TradeMap, ADEX Data Trade. Esto en cuanto a herramientas que me van a brindar datos estadísticos, proyecciones, porcentajes. Pero si lo que yo necesito son estudios de mercado, los estudios de mercado los voy a encontrar directamente en la página de CISEX, en ProChile, ProMéxico, ProColombia, ISEX, ¿ok?
del gobierno español y Veritrade. Ahí estas son algunas páginas sugeridas para datos estadísticos y para estudios de mercado. Método de pago internacional, también tienes que evaluar qué instrumento o herramienta vas a utilizar para pagar a tu proveedor por la mercancía que estás importando. Punto importante, no es lo mismo hablar de una forma de pago y un medio de pago. Forma de pago tiene que ver con la temporalidad, un pago por adelantado, un pago contra entrega, un pago diferido. Mientras que medio de pago tiene que ver con el instrumento financiero que vas a utilizar de por medio. Tenemos medios de pago documentados, como la carta de crédito y la cobranza documentaria, y medios de pago no documentados, las transferencias bancarias internacionales y los cheques. Acá algunos de los principales documentos que vas a necesitar sí o sí para la importación: el conocimiento de embarque, esto si se trata de una importación regular, el commercial invoice, la proforma invoice, el packing list, el certificado de origen, si es que existe de por medio algún beneficio tributario al cual te vayas a acoger, el comprobante de pago, en este caso la factura, y la póliza de seguro, si es que has contratado la póliza de seguro. Recuerda que no es obligatorio contratar un seguro para proteger tu mercancía. Profesor, ¿y cómo pago mis tributos? Si los tributos de la importación se pagan en base a la base imponible o valor en aduana que se fue flete, seguro y ajustes, la administración aduanera utilizará la fórmula de cálculo de seguro de tabla. No es que te vaya a cobrar un seguro, va a calcular ficticiamente un seguro para que en consecuencia se pueda llegar a una base imponible y a partir de ahí se calculen tus tributos. Hablando de China, uno de los principales eventos que se lleva a cabo en China y que permite obtener información sobre proveedores confiables es la Feria de Cantón. La Feria de Cantón. Este es uno de los principales eventos que se lleva a cabo en China, donde hay mayor cantidad de asistentes. Profesor, ¿dónde encuentro información sobre las ferias comerciales? ¿Dónde puedo encontrar qué empresas han participado en tal feria? Sus nombres, sus datos de contacto. Esa información la encuentras en una página que se llama nferias.com, ¿ok? Busca en Google nferias. Ingresas ahí y te va a salir toda la relación completa de ferias a nivel internacional. Tú puedes buscar las ferias por país, por rubro, puedes buscar las ferias por fecha, por ubicación geográfica. Y eso sí, recuerda que si una empresa ha participado en una feria internacional, esa empresa para participar de esa feria ha tenido que pasar por canales de control exhaustivos. Eso quiere decir que podrías tomarlo en cuenta como un proveedor confiable. Pero jamás evalúes un solo proveedor, ¿no? Evalúa más de uno. Análisis del TLC con China. Les dije, ingresen a acuerdoscomerciales.co.p. Busquen datos estadísticos en una de las pestañas. Dentro de datos estadísticos, busquen como socio estratégico a China y les va a aparecer cómo va hasta el momento el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. A ver sus consultas. Ofelia me dice: profesor, buenas tardes. El caso de traer mercancía menor a $2,000 y no quiero contratar agente aduanero, pero estoy en provincia, ¿tendría que viajar a Lima para desaduanar? No necesariamente, Ofelia. Tienes que acercarte simplemente a una de las oficinas de Serpost, la más cercana, en este caso, a tu domicilio. Serpost tiene presencia a nivel nacional y tramitas directamente con esa oficina de Serpost el cómo vas a realizar tu procedimiento de importa fácil. Y tranquilamente lo puedes trabajar con tu DNI, no hay ningún problema. DNI, carnet de extranjería o en este caso tu pasaporte. Ricardo, profesor, buenas tardes. Una consulta. Si quiero importar unos productos que cuestan $1,900 y según SUNAT no tiene ad valorem, ¿qué otro costo debo tener en cuenta aparte del 18% de IGB? No hay ningún otro costo, Ricardo. Ricardo, no hay ningún otro recargo que se vaya a hacer en base a tributos. Solamente el IGB, que es 16%, y el IPM, que es el 2%. Porque si no hay ad valorem, no es necesario que haya una rebaja arancelaria, difícilmente va a haber un impuesto selectivo al consumo, solamente ten en cuenta el IGB y el IPM. Aunque, si deseas información más al detalle, por ejemplo, saber si esas mercancías requieren de algún permiso o autorización,
Yo te recomiendo, Ricardo, que con la partida arancelaria hagas la búsqueda en la página de SUNAT y ahí te va a aparecer la información de si es una mercancía libre o restringida. Si es restringida, vas a tener que solicitar algunos permisos. Pero en cuanto a tributos, solamente pagarías el 16% de IGB y el 2% del IPM. Algunos costos que debes tener en cuenta para una importación. Bueno, a los fletes marítimos se les denomina Ocean Freight, a los aéreos Air Freight. El tiempo de llegada generalmente para una importación de China es 30 días en promedio cuando es vía marítima. Cuando es vía aérea, en promedio son 4 días. El costo, obviamente, el aéreo es muchísimo más costoso, ¿no? Algunos costos adicionales que vas a tener que cubrir en el almacén si es una importación regular, la descarga, la manipulación, gastos administrativos, entre otros. Y justamente ese término otros, ese que te saca en este caso del estándar que habías evaluado en una cotización o en una investigación para importar. Puedes dar un poco más de, puedes realizar un poco más de investigación y evaluar, por ejemplo, los costos, ¿no? Acá, por ejemplo, te muestro para una importación que se hace desde China, cuál es la tarifa que maneja Talma. El almacenaje, la descarga, la manipulación, el control y las salvaguardas. Mira los montos. No son muy económicos que digamos, ¿no? Pero esta solamente es una referencia, la de Talma. Evalúa. Tienes la posibilidad de trabajar con cualquier operador de comercio exterior que tengas al alcance de la mano. Nos vemos en una próxima oportunidad.